Si piensas que la guerra es el peor infierno que puede experimentar un hombre, entonces nunca has pisado una trinchera olvidada en medio de la nada. Recuerdo aquella noche como si fuera ayer, una misión en terreno hostil, en un rincón de la montaña que parecía ajeno a cualquier mapa oficial. Nos enviaron a vigilar una trinchera abandonada, un simple punto de control, o al menos eso nos dijeron. Sin embargo, desde que pisé ese suelo, supe que había algo profundamente mal en ese lugar. Y, aunque ya no puedo demostrarlo, juro que la oscuridad allí tenía vida propia. Nunca olvidaré aquella noche en que, junto a mi escuadrón, fuimos enviados a vigilar una vieja trinchera abandonada en un terreno hostil. Desde el momento en que nos acercamos, pude sentir algo extraño en el ambiente. Mis años en servicio me habían enseñado a confiar en mis instintos, y esa noche cada fibra de mi ser me decía que no deberíamos estar allí. Al anochecer, descendimos con cautela por el angosto camino de barro que nos llevaba a la trinchera. Las paredes eran altas y parecían extenderse hasta el infinito en la penumbra. Me llené de un extraño escalofrío al notar que el viento silbaba entre las ranuras, emitiendo sonidos como susurros apagados. Algunos compañeros bromeaban para aliviar la tensión, pero en el fondo sabía que ellos también estaban incómodos. Ese lugar parecía contener una historia que se resistía a quedar en el olvido. Tomamos nuestras posiciones, cada uno asignado a una sección de la trinchera. Sabíamos que debíamos mantener la guardia en silencio, atentos a cualquier movimiento del enemigo, pero fue difícil mantener la concentración. De repente, el viento comenzó a soplar con más fuerza y un aire helado recorrió el sitio. Mis sentidos estaban alerta, tratando de captar cualquier sonido o movimiento. Pasaron los minutos, y la trinchera se sumió en un silencio tan profundo que se volvió opresivo. Mis manos apretaban mi arma mientras intentaba calmarme, pero fue en ese momento que escuché un sonido que me heló la sangre. Un susurro. Al principio, lo descarté como un eco del viento, pero el sonido se repitió, y esta vez fue más claro. «¿Hola? ¿Alguien ahí?», susurró una voz apagada. Miré alrededor, esperando que alguno de mis compañeros respondiera, pero todos permanecían inmóviles, concentrados en sus puestos. Me mordí el labio, tratando de convencerme de que solo era mi mente jugándome una mala pasada, pero el sonido de esos susurros no cesaba. Y no solo eso, sino que comenzaban a mezclarse con otros ruidos, pasos lejanos, como si alguien estuviera caminando sobre la tierra mojada a pocos metros de donde estábamos. Miré a mi compañero más cercano, Torres, y noté que él también estaba inquieto. De vez en cuando volteaba a mirar por encima del hombro, y su expresión era de pura tensión. Quise decirle que todo estaba bien, pero no encontré las palabras. ¿Qué podía decir cuando yo mismo sentía que ese lugar nos estaba observando? La noche avanzaba lentamente, y el frío se hacía cada vez más intenso. Sentía como si algo nos estuviera rodeando, acechando en las sombras. En un momento de valentía, me acerqué al borde de la trinchera y miré hacia el fondo. Apenas podía distinguir la tierra y las rocas en la oscuridad, pero juro que por un breve instante vi una sombra moviéndose en la penumbra, al final de la trinchera. Era una figura alta, quieta, que parecía mirarme fijamente. Sentí una descarga de adrenalina y alcé el arma, dispuesto a disparar si era necesario. Pero en cuanto parpadeé, la figura ya no estaba. La trinchera estaba vacía, y solo el eco de mis pasos resonaba en el lugar. Un sudor frío recorrió mi espalda, y me obligué a dar media vuelta, alejándome de ese rincón oscuro. Al llegar a mi puesto, traté de concentrarme en la guardia, aunque cada segundo que pasaba me hacía sentir que estábamos en peligro, pero no de un enemigo común. La temperatura continuó bajando, y el ambiente se llenó de un aire tan denso que casi me era imposible respirar con normalidad. Torres se me acercó en silencio y me susurró, con voz temblorosa. ¿Escuchaste algo? Asentí, sin atreverme a decir nada más. Sabíamos que no era el momento para preguntas, ninguno quería enfrentar lo que sentíamos. Lo peor de todo fue cuando, por fin, escuché que aquellos susurros ahora parecían decir palabras en un idioma que no reconocía, pero que transmitían una angustia que ponía los pelos de punta. Esa noche, cada minuto en aquella trinchera se sintió como una eternidad. No había forma de escapar de esa sensación de ser observados, y los susurros continuaban en aumento. En el fondo, sabía que no se trataba de enemigos humanos, sino de algo mucho más oscuro y antiguo. Estábamos en territorio prohibido, y aunque no lo entendía del todo, comprendía que nos estaban advirtiendo. Las horas pasaban, pero el amanecer parecía lejano.
Y en cada sombra, en cada rincón oscuro de la trinchera, sentía los ojos de esa figura, observándonos. El aire en la trinchera se había vuelto sofocante, cargado de una extraña mezcla de humedad y temor. Cuando el sargento nos dio la orden de reunirnos en el centro, nos encontramos todos en silencio, intentando ignorar los susurros que aún parecían flotar en el aire. No habíamos intercambiado palabras sobre lo que cada uno había oído o visto, pero por las miradas de mis compañeros supe que todos compartíamos la misma inquietud. El sargento, con una mirada severa, nos dijo que debíamos quedarnos en la trinchera hasta el amanecer. Una nueva operación de reconocimiento estaba en marcha en los alrededores, y teníamos que asegurar que nadie entrara ni saliera. Nadie se atrevió a contradecirlo, aunque todos sabíamos que lo que acechaba no era un enemigo de carne y hueso. Fue entonces cuando uno de los más jóvenes del grupo, el cabo Pérez, levantó la mano, la voz entrecortada. «Mi sargento, yo creo que vi algo allá al final de la trinchera», dijo, señalando hacia la zona donde yo mismo había visto esa figura sombría. Torres y yo intercambiamos miradas, sabiendo que no estaba solo en su visión. El sargento lo miró con dureza, pero antes de que pudiera responder, otro soldado, García, intervino. «Yo también escuché algo». Susurros y palabras en un idioma que no logro entender. La confesión colectiva rompió el silencio, y uno por uno, empezamos a contar lo que cada quien había experimentado. La trinchera estaba plagada de fenómenos extraños, algunos oían susurros, otros sentían pasos detrás de ellos, pero al girarse no encontraban a nadie. Alguien incluso afirmó haber sentido una mano helada en su hombro mientras hacía guardia, y el rostro del sargento palideció al escuchar todas estas confesiones. Fue entonces cuando, sin previo aviso, la linterna de García parpadeó. Al principio pensamos que era solo una falla de las baterías, pero el parpadeo pronto se intensificó hasta que la luz empezó a temblar de manera errática, lanzando sombras espeluznantes en las paredes de la trinchera. La linterna se apagó de golpe, sumiéndonos en una oscuridad aún más opresiva. Un silencio absoluto se apoderó del lugar. Y entonces oímos una voz. Era un susurro, débil pero claro, como si alguien estuviera justo detrás de nosotros. Pero esta vez no eran palabras sin sentido, la voz decía algo que todos escuchamos, un mensaje que no se prestaba a interpretaciones: este lugar no es para los vivos. El pánico empezó a apoderarse de nosotros. Torres intentó llamar a la base por el radio, pero solo escuchaba interferencias, como si algo o alguien bloquease las comunicaciones. El cabo Pérez empezó a retroceder, su respiración agitada, y a su lado García murmuraba oraciones, aferrándose a un pequeño crucifijo que llevaba en el bolsillo. La voz continuó, cada vez más cercana, llenando la trinchera con un tono de advertencia, como si algo nos estuviera diciendo que nos marcháramos mientras aún pudiéramos. Sin embargo, no había escapatoria. La orden de permanecer en nuestras posiciones era clara, y el sargento no nos permitiría abandonarlas. No podía hacer mucho, pero intentó calmar a la tropa, gritándonos que debíamos resistir, que esto solo era una prueba de nervios. Pero en el fondo, todos sabíamos que no lo era. El aire era denso, opresivo. La oscuridad parecía haberse apoderado de cada rincón de la trinchera, y aunque estábamos rodeados de compañeros, me sentía solo, rodeado de algo más que meros humanos. Nadie se atrevía a moverse. Sabíamos que quedaba poco hasta el amanecer, pero, en esos momentos, parecía una eternidad. El sargento, pálido y tenso, hacía todo lo posible por mantener la calma en la tropa. Sin embargo, los susurros continuaban, palabras antiguas, graves, de un idioma que ninguno de nosotros reconocía. De pronto, la figura oscura que algunos de nosotros habíamos vislumbrado en la distancia se hizo más clara, emergiendo de la penumbra al final de la trinchera. Una sombra humana, pero distorsionada, alta y delgada, cuyos ojos eran dos abismos oscuros que parecían observarnos sin parpadear. Fue Pérez quien rompió el silencio, gritando de terror y retrocediendo torpemente, hasta tropezar y caer en el suelo fangoso de la trinchera. Nadie lo culpó, todos sentíamos el mismo pánico. La figura empezó a avanzar, deslizándose, como si no tocara el suelo. Torres, sin pensarlo dos veces, levantó su arma y disparó. Los destellos de sus disparos iluminaron la figura, pero las balas pasaron a través de ella como si no fuera más que humo. No hubo impacto, ni sonido alguno, salvo los ecos de los disparos que resonaban en la trinchera, acentuando la sensación de que estábamos solos con algo que no pertenecía a este mundo. García, temblando, intentó hacer una llamada al cuartel general, pero la interferencia era aún más intensa.
En la estática del radio, escuchamos una voz, apenas audible, susurrando, no pueden escapar, este lugar les pertenece a ellos. No sabíamos quién hablaba, si era una interferencia genuina o algo mucho más oscuro, pero en ese momento entendimos que habíamos cruzado una línea. El sargento dio un paso adelante, ordenándonos que bajáramos las armas. Esto no es una batalla que podamos ganar, murmuró, con una voz entre la desesperación y la aceptación. Nos dijo que debíamos concentrarnos en no dejarnos llevar por el miedo, que solo quedaba aguantar. La trinchera tembló entonces, como si algo invisible recorriera el suelo. La figura sombría se detuvo a unos metros de nosotros, y de repente, empezaron a escucharse los ecos de voces lejanas, como si miles de personas murmurasen al mismo tiempo. En un instante, la figura desapareció, y con ella, los susurros. La oscuridad se disipó, y empezamos a ver las primeras luces del amanecer en el horizonte. Fue como si una niebla se levantara de nuestras mentes, y la trinchera volviera a ser un lugar normal, un pedazo de tierra y barro. No hubo palabras entre nosotros, el sargento nos ordenó hacer fila y volver a la base. Caminamos en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos, procesando lo que acabábamos de vivir. De regreso, nadie mencionó lo ocurrido. No teníamos pruebas, y si intentábamos contarlo, probablemente nadie nos creería. Pero todos sabíamos que algo, en esa trinchera, se había quedado con una parte de nosotros. Al llegar a la base, el sargento pidió que no se hablara más del incidente. La trinchera fue clausurada esa misma semana, como si la orden viniera desde algún lugar superior que entendía mejor que nosotros lo que habíamos encontrado allí. Años después, de vuelta en casa, aún tengo pesadillas con esa trinchera. Y a veces, en la quietud de la noche, puedo escuchar aquellos susurros, como si la oscuridad me recordara que esa experiencia aún no había terminado del todo. La trinchera de los lamentos, ese lugar perdido en el campo de batalla, sigue viva en mis recuerdos, y quizás, en algún otro lugar, espera a que alguien más se atreva a entrar.